Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Conversando con el Pastor. Reciba saludos precisamente de nuestro pastor Jonathan Castro, y el tema del día de hoy es Fundamento de una mujer que edifica, y está basado en Proverbios 14, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mi nombre es Aida Juárez Cruz y esta noche nos acompañan las hermanas Lady Laura Cruz de la Cruz. Bueno, es un gusto estar con ustedes, hermanos y hermanas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos. Mi nombre es la hermana Adriana y es un placer poder estar con ustedes y que esta noche sea de mucha bendición para todos. Buenas noches, hermanos, gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que el Señor les esté hablando en esta noche a cada uno de ustedes. Les invito a que compartan la transmisión con alguna amiga, alguna prima, alguna hermana. Sabemos que esta palabra es de parte del Señor y que siempre es edificante escucharla. Buenas noches. Y es así como damos inicio. Pues me gustaría escuchar cuál es su opinión o qué le habló el Señor acerca de este tema, hermana Janet. Bueno, el versículo que usted leyó, Proverbios 14:1, dice que la mujer sabia edifica su casa. Busqué en la Biblia, busqué qué era edificar conforme a la Escritura, ¿verdad? Dice que edificar es construir. ¿Y cómo vamos a construir o dónde vamos a construir? ¿Sí? Tiene que ser basado. A mí me llevó mucho, y yo veía aquí la población, la ciudad, y yo decía, es difícil construir en Jicaltepec, porque vas a remover piedras, porque vas a meter maquinarias, pero si nos damos cuenta, a comparación de construir en algo plano, no te va a costar trabajo, va a ser fácil, pero viene un arroyo, ¿y qué es lo primero que se lleva? La casa, ¿no? Donde está donde fue más fácil, donde no te costó sacrificio. Sí, tal vez te costó, pero no a comparación de un lugar donde está bien cimentado, donde hay piedras, hay rocas, donde difícilmente el arroyo va a llegar y te va a destruir, ¿no? Lo que ya hayas construido. En este caso, estamos hablando de una mujer que edifica su casa. Bíblicamente, lo podemos llevar a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a nuestro hogar. ¿Cómo lo vamos a edificar? ¿Sobre qué lo vamos a edificar? Muchas veces nosotros como mujeres tomamos decisiones apresuradas, y si nos damos cuenta, desde que estamos pequeñas, la mamá nos dice, aprende a cocinar para cuando tengas marido, aprende a lavar para cuando tengas marido, aprende a hacer esto para cuando tengas marido. Entonces la ilusión de una mujer desde pequeña es casarme. O bueno, al menos en mi generación creo que así era, ¿verdad? Creo que ahorita las muchachas le tienen miedo al matrimonio, le tienen miedo al compromiso, quieren hacerlo como algo muy desechable, ¿no? Si no funciona con pues me voy con el otro. No me voy a casar porque sale más caro el divorcio que el casamiento. O no me voy a casar por la iglesia porque si después encuentro otro, ya no voy a poder casar con él por la iglesia o con la mujer, ¿no? En ese caso nos estamos enfocando a nosotras, a las mujeres. Y es así como los tiempos están cambiando, como ahorita el feminismo, la igualdad de género, que el Señor dice que el varón es la cabeza del hogar y la mujer tiene que estar sujeta al esposo, pero el esposo dice que tiene que estar sujeto a Cristo. Y eso es algo muy importante que ahorita en la actualidad se está perdiendo ese temor. Bueno, Adelante, hermana. Precisamente con lo que decía la hermana, ¿no? Qué tan importante y tu fundamento, cómo edificas, y el fundamento pues nuestro Señor Jesús. Cuando tú estás fundamentada en Él, todo lo que viene en lo actual, lo moderno, por decirlo de una forma, cuando tú sabes que eso no proviene de Dios, pues lo desechas. Y ahí donde hablamos de una mujer
sabia, que sabe edificar, porque sabe que su fundamento es Jesús. ¿Y de qué manera yo sigo cimentando en eso? Desde el momento que yo tengo una relación con Dios, que reconozco quién es Dios y en qué momento yo lo dejo entrar en mi vida y cómo la palabra me alimenta para tener esa sabiduría que Dios quiere, porque no es la sabiduría del mundo, ¿no? Es la sabiduría que proviene de Dios, que es diferente a lo que es del mundo. Amén. Amén. Bueno, pues en mi caso, para mí fue importante este versículo para poder explicar mi matrimonio, porque en este versículo nos habla sobre edificar, ¿no? Y esto hace referencia a unir a nuestra familia y no desbaratarla. A veces, y lo voy a decir por mí, las personas que somos profesionistas, pues tendemos a tener una cierta, como un cierto ego de creernos independientes y autosuficientes, o al menos eso es mi caso, ¿no? Entonces, cuando conocemos a la persona con la que vamos a compartir nuestra vida, muchas veces no le podemos dar como que el lugar de sacerdote, y lo que hacemos es como querer ser nosotras las dominantes. Bueno, a mí en lo personal eso me pasó, me costó mucho trabajo ser una persona que, como lo dice la palabra de Dios, conociera y fuera sabia en ese aspecto. Y bueno, yo creo que la palabra nos orienta a que nosotras debemos tener una serie de cualidades donde podamos hacer que nuestro matrimonio se fortalezca y tener esas cualidades que nos permitan progresar como pareja, ¿no? Como lo dice su nombre, como matrimonio, y no de manera independiente y queriendo tomar las decisiones cada quien por su lado. A veces cuando hablamos de un matrimonio, pues tenemos que tomar el papel como de poder escuchar a la persona que con la que estamos compartiendo nuestra vida, y no nada más las cosas que nosotras creemos, ¿no? que son las que se deben de hacer de esa manera. Entonces, para mí creo que edificar nuestra casa, nuestra familia va orientada en primer momento en poder concebir lo que es el amor, ¿no? Con lo que es el amor que el Padre nos enseña, y poder desarrollar nuestra familia pensando que la roca más fuerte es nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, hermana Lady. Y fíjese, ahorita que usted tocaba el tema, ¿no? Cuando tú eres una mujer que trabaja, automáticamente tú piensas que eres independiente, y no muchas veces nada más está de por medio el trabajo y el que tú puedas llegar a ganar hasta más que tu esposo en algunas ocasiones, lo que te da cierto empoderamiento, por llamarlo de alguna manera, sino también qué tal cuando tú no sabes identificarlo todavía en el mundo espiritual y te das cuenta que vienes de un matriarcado donde la abuela dominaba, la mamá dominaba, y tú llegas a hacer lo mismo cuando llegas a tener tu hogar, ¿no? No le das ese valor a tu esposo y acallas su voz, y es cuando te preguntas realmente qué estás haciendo. Estás uniendo a la familia, porque ahorita que hablamos de edificar, me llamó la atención el lenguaje de la Biblia en la traducción latinoamericana, donde dice: la mujer sabia une a su familia, mas la tonta con sus manos la destruye. Y cuando yo lo analizaba, edificar viene siendo unir a la familia, y muchas veces cuando una mujer viene con cuestiones generacionales precisamente, ¿no? Como ser autosuficiente o venir de un matriarcado, generalmente en lugar de unir dice: a ver, a mí no me mandas, yo puedo sola. Y a veces hay mujeres que llegan a decir, pues tú decides hasta cuándo, ¿no? Porque tal vez no te necesito. Sí, ese es el error que nosotros cometemos como mujeres, porque nosotros pensamos que por muchas veces ganar más que el esposo, que nuestra pareja, o por tener una profesión o tal vez una sabiduría de esa tierra, nos creemos igual un poquito superior al varón, ¿no? Desde ahí se distorsiona el diseño que Dios creó para el ser humano. Ahora,
La palabra del Señor dice que nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Amén. Que y algo que me llamaba la atención es que dice la palabra del Señor que Cristo es la piedra angular. ¿Y cuál es la piedra angular? Es la piedra que se pone en una esquina y de ahí se va a alinear toda la construcción. Entonces, para que nuestro hogar, nuestra familia esté sobre la roca, que es Cristo, tenemos que alinearnos a su palabra, a todo lo que Él nos dice. Una cosa muy importante que ahorita mencionabas, ¿no? Sobre el empoderamiento. Podría ser la mujer más empoderada, pero siempre va a tener una necesidad de un esposo, o tal vez el amor, sentirse, porque puedes tener tu dinero, tu coche, tu trabajo, tu negocio, llegas a tu casa y ¿quién te espera? Nosotros como seres humanos siempre vamos a tener esa necesidad de sentirnos amadas. Ahora, cuando tenemos a Cristo, nos sentimos amadas por Cristo. Nosotros lo tomamos a Él como nuestro esposo, como el padre de nuestros hijos. Y tal vez ya no sentimos esa necesidad, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es, Dios dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice que vio y creó a los animales y todo, ¿no? O sea, estaba rodeado de animales, del paisaje más hermoso. Pero dice que no encontró alguien, un compañero para Adán. ¿Y qué hizo? De su propio cuerpo, dice, que lo durmió y de ahí sacó a Eva. Y algo que nos dice, ¿no? Cómo la sabiduría, ser una mujer sabia, empieza por reconocer primero a ti tus errores, porque no es fácil reconocer cuando tú estás mal. Es más fácil y siempre reconocer los errores de los demás, pero no el tuyo. Y desde ahí empieza, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio que va a pasar en uno mismo. Cuando dices, como decía la hermana Lady, ¿no? Cuando venimos de nuestras propias ideas, conocimientos que nosotros creemos que está bien, y vienes a las cosas de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Vas leyendo y vas comprendiendo muchas cosas en las cuales tú o uno estaba mal, y es ahí donde dices, tengo que cambiar. Estamos hablando que Dios te está dando esa sabiduría para reconocer tus propios errores. Y el cambio no es fácil, ¿no? Es como decía, reconocer cuando vienes tú de que yo gano tanto, yo puedo dominar tanto, o no necesito al hombre para tener un hogar, una familia, ¿no? Entonces Dios empieza a hablarte y a mostrarte el propósito por el cual fuiste formada, el propósito que Él quiere para tu vida. Entonces el cambio duele, porque es renunciar a muchas cosas que tú creías que estabas bien. Pero lo bueno viene después, cuando empiezas a ir cambiando y empiezas a ver las cosas correctas sobre tu vida. Y es como digo, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque es algo que proviene de Dios, ¿no? Amén. Una mujer sabia reconoce sus errores y anhela un cambio en su vida para poder estar bien. Amén. De hecho, así como lo hemos platicado, lo venimos platicando, yo tengo un versículo que nos dio el pastor cuando nos íbamos a casar, que es Eclesiastes 4:12. Y dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, cuando el pastor nos dio este versículo, yo recuerdo que pues era casi mis inicios aquí en la iglesia. Entonces, como que no le tomé la importancia de vida, ¿no? Aunque ya estábamos muy próximos al matrimonio, y el mismo tiempo pues me ha hecho entender que las pruebas que a veces pasamos no son iguales cuando tú pones las cosas en manos de Dios, ¿no? Pones a tu esposo y la situación en sus manos. De hecho, es algo que me enseñaron ustedes a través de la consejería, ¿no? Que a veces nos dan como parte de los que somos nuevos en la iglesia, donde yo, por ejemplo, no tenía ese conocimiento de orar, ¿no? Yo pensaba que creía en Dios a mi manera,
pero en realidad no tomaba decisiones con una oración, o antes de tomar una decisión pues no oraba, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de este cordón de 3 dobleces, pues habla de que debe de estar Dios en nuestras vidas como parte de, ¿no? Y como parte de esa oración que nosotros comunicamos a Él nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros problemas, y ya no tomamos decisiones a nuestras ideas, porque pues a veces, y lo voy a decir por mí, pues somos personas que venimos con muchas heridas en nuestra infancia que nos hacen ser mujeres que nos creemos pues con el feminismo, ¿no? Que nos hace como que cubrir esas heridas, pero que realmente son solamente como parches, porque quien realmente las sana y las cura y te hace poder establecer un matrimonio fuerte, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todo siempre en la oración, cuando Él también nos da palabras a través de la Biblia. Y algo que también hablamos, ¿no? Una mujer sabia empieza desde la soltería, ¿no? Porque hablaban del matrimonio y hablaba de la preparación que tienes, que decía usted, ¿no? Mi mamá me decía esto y me decía. Y la misma Biblia lo habla, ¿no? Con Esther. A Esther la prepararon antes de llegar con el rey, ¿no? Y asimismo, nosotros, Dios nos prepara también mucho antes de formar un hogar, una familia, y te prepara primero a ti, ¿no? Como mujer, el tener esa sabiduría para saber guardarte, ser sabia, para saber dejarte guiar por Dios para lo que Él quiere, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una predicación hace años que el pastor predicó, y precisamente hablaba de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que es nuestro fundamento, y algo que decía él, ¿no? Jesús es papá, es esposo, es hijo, y yo me acuerdo que yo lo recibí, lo que el pastor predicaba, yo lo abracé, ¿no? Y yo abracé y dije, es que Jesús es mi papá. Y yo cuando viajaba, cuando iba al Istmo, me acuerdo hace años, yo iba bien triste, ¿no? Porque viajaba, iba sola y decía, ay, que sola voy, no voy acompañada, y que si yo fuera acompañada, fuera segura. Y cuando el pastor habló de esa parte, yo abracé a Dios como papá, ¿no? Y a partir de ahí yo disfruto mucho mis viajes sola, lo disfruto bastante, porque no voy sola, pero a lo que yo voy, cuando tú abrazas a Jesús como papá, hablo de una sabiduría, de una fidelidad a Dios, ¿no? El saber guardarte por amor a Él, porque de ahí viene, ¿no? Ahí viene la sabiduría, viene desde ahí, que cuando tú aprendes a amar a Dios, anhelas lo mejor y siempre deseas que cuando Él te voltee a ver, se alegre como papá, ¿no? Cuando ustedes que son mamás, ¿no? Yo que soy hija, considero que siempre el papá pues está deseando que hagas lo mejor y se ponen contentos con lo que tú haces. Entonces yo veo a Dios así, ¿no? Que uno le agrade, pero desde tu soltería, tener esa sabiduría de saber guardar y también esperar los tiempos de Dios, porque a veces no quieres esperar los tiempos de Dios y te quieres adelantar antes de lo que Dios ya tiene para ti, y también debe tener esa sabiduría de saber esperar, pero quien te la da Dios a través de la intimidad que uno tiene con Dios, ¿no? Un ejemplo de lo que usted comenta es Sara. Uh-huh. Sara tenía la promesa, Sí. pero no esperó el tiempo de Dios. Se adelantó, le ofreció su sierva a su esposo, nació Ismael, su mamá Agar. ¿Y qué pasó? Hasta ahorita hay consecuencias de esa mala decisión. Entonces la sabiduría lo que nos lleva es a saber tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Porque enseguida del capítulo 14, el 2 o el 3, dice, más la insensata la derriba con sus propias manos. El ejemplo de Abigail, dice que Abigail, su esposo se llamaba Nabal. El rey David, pues, tenía hambre
con sus soldados le fueron a pedir comida a Nabal, pero él se la negó. ¿Y qué dijo el criado? Le dijo a Abigail, ¿no? Oye, mandó el rey David a hacer, y le contó todo lo que había pasado. Entonces mandó a prepararle la comida, apuradas, como pudo, y fue, pero David ya venía, dice que iba a destruir la casa de Nabal y de Abigail. Entonces dice que cuando Abigail se lo encontró en el camino, se postró y le pidió perdón por lo que su esposo había hecho. Entonces, esas decisiones que tomó Abigail, la decisión que tomó Sara, pues tal vez no fue la mejor decisión, ¿no? De esperar el tiempo, porque esperar, sí, no, tenemos que tener mucha paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. La paciencia es algo que el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Muchas veces el Señor nos va a querer dar las cosas, pero primero la paciencia. Yo creo que es algo fundamental para todo nuestro caminar en la vida cristiana, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y a mí, para mí, entonces, el rey David, ¿no? Le perdonó la ofensa de Nabal a Abigail. Después, tiempo después, la mandó a traer y le dijo que la estaba pidiendo como esposa, ¿sí? La importancia de una mujer que toma decisiones correctas, y que hasta el rey David dijo, no, pues esta mujer es sabia y la quiero a mi lado. Entonces un hombre siempre va a querer una mujer sabia, no una mujer insensata, no una mujer, como dice, ¿no? Que la mujer alborotadora es carcoma al hombre, ¿no? Pero la mujer virtuosa es como una corona, o sea, le van a querer lucir a una mujer virtuosa, a una mujer sabia. Y de allí la importancia, ¿no?, de uno de los principios tan importantes para poder ser sabia. Pedir esa sabiduría a Dios. Tener la humildad de reconocer que uno no tiene todo el poder, no tienes toda la autoridad cuando tú estás bajo sujeción, cuando en un hogar tienes la bendición tan grande de tener un esposo que trabaje contigo. Yo lo reconozco y llegó un momento en que yo no me había dado cuenta de que muchas de las cosas que yo puedo hacer, como una de las que más me agrada, como servir a Dios, las puedo hacer porque mi esposo es mi apoyo. Entonces, la importancia, ¿no?, de que en algún momento también pueda yo reconocer que hay decisiones en las que me equivoco y que no siempre tengo la razón. Y hace un rato yo le preguntaba algo a Dios, y que entra la llamada de la hermana Adriana, y algo le preguntaba a Dios y él contestaba, y digo, no, sí he cambiado. Tal vez mi esposo no se da cuenta, pero sí he cambiado, Dios. Y obviamente en broma, pero el Señor me ha llevado a cambiar. Pero como tal, pedir sabiduría a Dios. Y algo que decía usted en oración y que está en la palabra, el principio de esa sabiduría es el temor a Dios, es tenerle esa reverencia, ese respeto. Lo que decía la hermana Adriana, es que yo no estoy edificando mi casa para agradarle a mi esposo, yo estoy edificando mi casa y estoy clamando por sabiduría para agradarle a mi Dios, a mi Padre, a mis hijos. Y la importancia, ¿no?, de poder reconocer mi error. Muchas veces, por ejemplo, dicen mucho por aquí, no, es que yo así hablo, yo grito porque soy de la costa, pero tal vez tu esposo no grita y no está acostumbrado. Entonces tú tienes que darte cuenta de eso y decirle al Señor, ¿no?, que sujete tus labios, que pueda ser un ejemplo para tus hijos, hacer tal vez una comunicación tan eficiente que te lleve, en lugar de gritar, a pedir las cosas con amor, con dulzura, a dar las cosas y agradecer, ¿no?, porque te están brindando ayuda. Y eso es algo también que es parte de una mujer sabia, el poder ser ejemplo para tu esposo, el poder ser ejemplo para tus hijos. Yo no te pido las cosas a ti a gritos, porque el día de mañana también mi hijo me va a pedir las cosas a gritos. ¿Y a dónde está Jesús? ¿A dónde está mi testimonio? Y algo que decía, ¿no?, sujeción. Para muchos creen que sujeción es agachar la cabeza, permitir que te lastime, y no es así.
es saber guardar silencio en los momentos correctos, ¿no? Es como si viene el esposo, alguien enojado y viene gritando y tú también gritas, no va a salir algo bueno de ese momento, ¿no? Entonces la sujeción es saber guardar silencio, saber esperar el momento, y es algo que empiezas primero a través de Dios. Aprendes con Él para poder vivirlo con los demás. Por eso es muy importante nuestra relación de intimidad con Dios, porque de ahí volvemos, viene la sabiduría y Él nos enseña el actuar con los demás. Y algo que decía la hermana, ¿no? Cuando edificas como madre, edificas en un hogar la enseñanza del amor de Dios hacia los hijos, y lo vemos en Proverbios 22:6, ¿no? Dice, instruye al niño en el camino de Dios, ¿no? Enséñale. Pero ¿cómo le vas a enseñar? A través de ti. Un niño aprende más a través de lo que ve que de lo que tú le dices, ¿no? A lo mejor él ve que vienes con Biblia a la iglesia, él solito busca, ¿no? Ve que hay horas y cuando te das cuenta él está orando, ¿no? Busca, porque es algo que está creciendo en eso, ¿no? Y una mujer sabia es aquella que desde pequeño le enseña a su hijo el amor de Dios, y a veces un no, pero va con una enseñanza, una explicación de por qué no participamos o no hacemos ciertas cosas, ¿no? Para que él también comprenda de lo que nosotros queremos mostrarle. Algo que me estaban comentando justamente anoche era de que mis hijas, ellas dos y aparte otras dos sobrinitas, estaban jugando en la calle que está enfrente de mi casa. Y salió Renata y sacó mis Biblias y fue por la Biblia de mi mamá, y a cada una les dio la Biblia y dice, vamos a leer un versículo cada uno. Ellas no sabían que otra muchacha los estaba observando. La chiquita, como no sabe leer, pero tenía la Biblia y nada más estaba atenta. Ya terminaron de leer los versículos y ella dice que les empezó a predicar. Y algo que le llamaba mucho la atención, dice, hermana, yo tengo tantos años y yo no lo hago. Dice, y me llama mucho la atención que Renata las puso a leer a cada una, porque están chiquitas, tienen 6 años, a cada una les dio su Biblia y eso es algo que como mamá te sientes bien, sientes que no eres perfecta, pero que estás esforzándote, tratando de sujetar a Dios, y eso es algo que yo me ponía ahorita, estaba pensando, dije yo, para el matrimonio muchas veces, porque nos están viendo o nos van a ver tal vez personas que no son cristianas, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo ya escogí a mi esposo, bueno, ya tengo hijos y ahora ¿qué voy a hacer? No, ya ahorita como que ya es demasiado tarde. Nunca es tarde, y Dios siempre va a llegar en el momento preciso. Su palabra dice que nunca va a regresar sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviada. Entonces, yo ya tenía a mi hija Renata cuando yo conocí a Cristo, y fue ese motivo por el cual Dios me llamó, porque yo dije, yo no quiero que mi hija repita lo que yo ya pasé. Entonces, por amor a mi hija, en ese momento, por amor a mi hija, ahorita sé que amo más a Dios que a mis hijas, pero en ese momento, por amor a ella, yo busqué a Dios, porque yo sabía que no había otro camino, y no lo hay, no hay otro camino que me dé ese amor, ese apapacho, esa seguridad, esa confianza, esa certeza de que voy a estar bien. De que no es un camino de rosas, no, porque las rosas también tienen espinas. Entonces, pero tomados de la mano del Señor, vamos a poder vencer cualquier obstáculo. Y para aquellas jovencitas que todavía no se han casado y que tienen temor de que si me caso o no me caso, porque algo que influye mucho en la toma de decisiones de las jovencitas es su entorno. Sus amigas, sus amistades, su familia, si en su casa ya sus tías se divorciaron, sus abuelos cómo viven. Entonces, de acuerdo a eso también ellas toman su decisión. No, yo no quiero una vida así, yo no quiero ser fracasado, yo no quiero fracasar como fracasó mi tía, como fracasó mi prima, fracasó mi mamá, ¿no? Entonces, para eso mejor yo no me caso. Y ahorita ese es el temor, pero sabemos que eso nos lleva a una desobediencia. ¿Y dónde estamos fundamentando nosotros nuestro hogar? Sobre la arena, porque va a venir
un airecito pequeño y la va a derrumbar, porque está sobre el pecado, la fornicación, el adulterio. Así es, hermana. Respecto a eso, desde hace un momento que usted hablaba de la juventud, yo precisamente comentaba con alguien que en una de las clases, precisamente en esta semana, sale de ser el tema de ciudadanos democráticos. Y le decía yo a los jóvenes, qué bendición tan grande que tengamos en nuestro país la libertad de elegir a nuestra pareja. Y pues yo hablando de ese amor romántico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tienen ganas de algún día llegar a casarse? O sea, les estoy hablando de un grupo de 20 y tantos y cuando me doy cuenta solamente 4 levantaron la mano. Y volteo a ver a alguna y le digo, bueno, ¿y usted por qué no se quiere casar? Y dice, maestra, es que todos mienten. Y me lleva el Señor a hablarles, ¿no? Precisamente de eso. Porque cómo el enemigo está tocando a la juventud cuando algo sumamente hermoso de lo que habla la palabra y es el diseño perfecto de Dios, pues es la familia. Amén. Y ahorita los jóvenes realmente no quieren esa responsabilidad porque tienen miedo a fracasar, pero ¿saben qué es lo más duro? Que ni siquiera lo intentan, ni siquiera saben el valor de la familia, porque lamentablemente ellos no viven en una familia. Y ahorita que tocaba el tema, para mí es determinante llegar al corazón de aquellas mujeres que quizás están pasando por momentos tan duros que piensen que no tienen el valor suficiente como para sentirse amadas o ser amadas o apreciadas por alguien. Están a tiempo de volver atrás y reforzar los cimientos de su casa y edificarla sobre la roca para que tus generaciones no cometan el mismo error. Y yo, pues me pasó. Hasta que llego a Cristo, pues me doy cuenta de los errores tan grandes que tengo. Tan valiente en el matrimonio llego y es el Señor quien me da las bases para ahorita poder seguir de pie. Y les podría decir, no hombre, ya tengo todas las herramientas para decir que tengo un matrimonio exitoso. No, ¿saben qué es lo más apasionante de estar con Dios? Que todos los días el Señor nos enseña algo para edificar el hogar. Amén. Fíjense que ahorita que comentan esta situación, bueno, yo en realidad igual no fui cristiana desde mi nacimiento, o que mis papás me inculcaran un amor a Dios, ¿no? Yo conocí a Dios hace 3 años cuando la hermana Aida me habló de lo que Él es y lo que Él hace en nuestras vidas. Y llegué temerosa y dudosa de lo que ella me decía, ¿no? Así como de muchas cosas, pues yo venía de una juventud sola, bueno, como que muy liberal. Mis papás nunca me prohibieron nada, entonces para mí había sido una vida muy liberal. Entonces, cuando llego a la iglesia, todo me parecía así como que anticuado. Lo voy a decir así porque, bueno, así me pareció en el momento. Yo creo que muchos jóvenes así lo han de ver ahora. Y yo decía, pero es que una mujer no puede ser así, y me tocó mucho cambiar esa parte de mi mentalidad, porque pues yo pensaba, no, es que mi mamá mucho tiempo fue sumisa y la trató mal mi papá y yo no me quería casar. Yo muchas veces le dije a mi esposo cuando él me proponía matrimonio, no, yo no me voy a casar contigo, yo puedo sola, no, muchas cosas de las que estamos hablando. Y claro, ahora que hablan de los hijos, yo creo que hace poco que vino una hermana a un evento de jóvenes, daba un versículo en Jeremías 17, 9 y 10, que decía que es engañoso el corazón, ¿no? Más todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y yo recuerdo que ese día Dios me tocaba con este versículo, porque yo decía, es que a veces sentimos que es el corazón el que nos dicta a las mujeres, ¿no? Es que estoy enamorada, y a veces no consultamos a Dios. Y yo lo digo así porque
pues yo en ese entonces no conocía a Dios, ¿no? ¿Cómo le iba a consultar algo con respecto a mi vida? Yo creo que era más como el decir, pues no me quiero quedar sola, o no sé, ni siquiera sabía qué era lo que estaba buscando, ¿no? Y a veces cuando nosotros confiamos abiertamente, así totalmente en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras experiencias, pues es cuando nos damos caídas, y caídas que a veces son muy fuertes, ¿no? Que van a ser dolorosas, y como lo decía la hermana Janet, pues son de las cosas que me hicieron llegar aquí a Cristo y darme cuenta, porque pues yo quiero que mi hija pues también tenga otra vida, ¿no? Donde pueda conocer a Dios, y cuando le llegue el momento de conocer a su esposo, pues ella lo haya orado. A mí a veces escucho las historias de hermanas que dicen, no, pues yo pedí a Dios y llegó mi esposo, ¿no? Y me guardé, y yo las escucho y digo, gracias Dios, a mí me hubiera gustado, ¿no? Creo que hubiera sido muy lindo haber pasado por esas etapas, pero pues Dios sabe por qué tocó mi corazón hasta después, mucho tiempo después. Pero creo que si tenemos la posibilidad, ¿no?, de instruir a nuestros jóvenes, porque pues muchos de aquí somos también docentes, y a nuestros propios, a nuestras hijas, a nuestros hijos, pues que sepan, ¿no?, que si nosotros nos sujetamos a Dios y a nuestro, en este caso a nuestros esposos, pues vamos a caminar juntos, ¿no?, los tres. Amén, hermana Lady, así es. Retomo nuevamente lo de los jóvenes, ¿no? Como adolescentes, no solamente adolecen de una familia, ¿no?, sino de alguien que en ese momento, ya sea papá o mamá, les esté mostrando ese amor verdadero, ¿no? Ese amor que, como dice la palabra, que nos ama con amor eterno, y es el amor del Padre. Entonces, tenemos una labor muy grande como hijos de Cristo al hablarle a todo aquel que necesita de Él, de la importancia de edificar la casa fundamentados en Él, que es nuestra roca, que es nuestra fortaleza. Porque lo decía hermana Janet, diríamos, vénganse, porque miren, aquí en la iglesia, no hombre, nos va re bien, no tenemos ningún problema, todo es miel sobre hojuelas. No, el ser sabia nos lleva muchas veces a estar mucho tiempo de rodillas, pero también muchas veces derramando lágrimas, conscientes de nuestros errores, conscientes de que a veces quisiéramos cambiar a nuestra pareja sin darnos cuenta que cuando pedimos eso, las primeras que vamos a cambiar somos nosotras, y nos damos de topes cuando el Señor nos enfrenta y nos ve como un espejito, ¿no? Aquello que estás pidiendo que cambie en Él, primero lo voy a cambiar en ti. Aquello que estás viendo en la conducta de tu hija o de tu hijo, es lo mismo que tú me haces cuando tú no me escuchas. Y dije, está bien, Señor, te voy a escuchar, pero no es fácil. Entonces, ser cristiano no es fácil, pero tenemos una bendición muy grande, que estamos cerca de Dios. Sí, algo que yo veía como anteriormente muy anticuado, yo decía, qué bueno que yo no nací en ese tiempo, fue cuando los padres elegían tu esposo o tu esposa. Yo dije, ay no, qué bueno que ahorita nosotros podemos decidir, pero me lleva a Abraham, que dice que mandó a su sierva a buscarle la esposa a Isaac. Pero algo muy importante, dice que Abraham oró antes y buscó la dirección de Dios. Entonces, anteriormente sí, los papás buscaban, ¿no?, arreglaban el asunto y todo, y los matrimonios duraban hasta que uno de los dos muriera. Y ahorita nosotros, porque dice la palabra en Proverbios, que el hombre se cree sabio en su propia opinión. Nosotros creemos que estamos tomando la mejor decisión, tal vez porque vemos lo físico, tal vez porque vemos el carisma. No, pues ese muchacho me hace reír mucho, o este muchacho me entiende. Cuando yo le platico mis problemas, él me apapacha. Pero ese no es, o sea, realmente eso no va a ser un fundamento para que tu matrimonio dure. El fundamento, ya como lo hemos dicho en toda la reunión, es Cristo. ¿Sí? Estar conectados con Él, la intimidad con Él, el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto no le agrada a Dios, yo no lo puedo hacer. Le quiero alzar la voz a mi esposo, no lo puedo hacer porque el Señor está en mí y Él me está viendo, y yo no me puedo ir ahorita en la noche a orar
sabiendo que le grité a mi esposo. O sea, ¿con qué cara voy a llegar ahorita a postrarme, a decir, Señor, pues a humillarme, a llorar? Si pasaron como 10 minutos, 1 hora y le grité a mi esposo, le grité a mis hijos. Entonces, sí vamos a cometer errores, como papás, como esposas, como esposos, vamos a cometer errores, pero ahí está el Señor. Dice que el Señor, que el que llega a Él con un corazón contrito y humillado, Él lo perdona. Pero tratar de mejorar, de ir mejorando en la intimidad con Él, en el temor con Él, en la prudencia. Como mujeres también tenemos que ser muy prudentes. La prudencia nos va a llevar a no cometer tantos errores. Bueno, ya para concluir este tema, que sé que hay muchísimo que hablar, pero ya para finalizar, su punto de conclusión, hermana Lady, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que me voy a basar en el versículo con el que comenzamos, ¿no? Que entonces una mujer sabia siempre va a buscar mantener a su familia unida, ¿no? Y yo creo que eso es primordial, porque eso significa que hijos, hermanos, los mismos padres, tú vas a querer que estén conviviendo, que formen parte de la familia, que se sientan integrados y no que se sientan excluidos, ¿no? O tú mismo como padre a veces excluir a alguno de tus hijos, ¿no? Y ir fracturando a la familia, ¿no? Entonces, pues, y la palabra final de este versículo que dice, y la necia lo derrumba. Pues nosotras como mujeres debemos de ser mujeres prudentes, que sepamos, que también oremos, que debamos conocer muy bien el significado de lo que es el amor y que podamos siempre poner nuestras cargas en nuestro Señor Jesucristo. Pues yo me llevo que como esposa tenemos que respetar a nuestra autoridad. Tomarlo en cuenta en todas las decisiones, primeramente ser guiadas por Dios, trabajar todos los días en esa dependencia, en ese temor y consultar todo con nuestro esposo. Porque ¿qué pasó con Eva? Ella sola tomó la decisión de tomar ese fruto que no era permitido. Entonces, ¿por qué? Porque no esperó a Adán y se lo consultó, porque ella nada más tomó la decisión. Entonces, eso como mujeres lo tenemos que tener muy presente, siempre consultar todas las decisiones, primeramente ser guiadas por Dios y consultarlo con nuestra pareja. Efectivamente, yo pues me quedo con esto de que ser sabia es una elección. Nadie nos va a obligar a orar por sabiduría, pero sí es necesario que el Señor se aparte de ese cordón de 3 dobleces, como decía la hermana Lady. Y algo que a mí me ha ayudado mucho en mi vida y a edificar no solamente como madre o esposa, sino también como miembro de una iglesia, como líder, es el tener un espacio también para Cristo en mi corazón, pero también en mi casa. El tener mi cuarto de oración y ese lugar donde tal vez el mundo se te está derrumbando, pero hay alguien que te está esperando y te levanta, en el que puedes correr y decirle al Padre, me equivoqué. Y tal vez sí va a llegar uno con mucha culpa, pero el Señor tiene misericordia abundante para quienes le aman. Entonces, eso es parte fundamental para nosotros como mujeres que edificamos. Nunca perder la humildad de reconocer el error, doblar rodillas y tener ese espacio para buscar de la presencia de Dios. Como conclusión, yo te puedo decir que Dios nos ama demasiado, tú que nos estás viendo ahí. Dios quiere que tu fundamento sea Él, Jesús, y que de Él proviene la sabiduría para saber edificar un hogar, un trabajo, una familia. Y si aún hay luchas tal vez por lo del mundo que trae ideas erróneas, déjame decirte que Dios quiere lo mejor para tu vida y por amor quiere transformarte para estar bendecida en todo. Bueno, nos dio mucho gusto estar con todos ustedes que nos ven ahí en casita.
Y esperamos que este tema, sabemos que pueda ser de mucha bendición para todos. Y también le hacemos la invitación para que nos puedan visitar este domingo en nuestra iglesia, la Iglesia del Señor, la cual los esperamos con los brazos abiertos. Nos despedimos y muchísimas gracias. Bendiciones.